Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror breves, pero intensas. Apaga la luz, y comencemos. He sido trailero casi toda mi vida adulta, un oficio que aprendí de mi padre y que creí conocer a la perfección. Sé leer la carretera, distinguir un mal presentimiento de un simple cansancio, reconocer cuando algo anda mal con la carga o con el camión. Pero lo que viví aquella noche, no hay experiencia que pueda prepararte para eso. Y aunque me cuesta admitirlo, desde entonces no he vuelto a sentirme seguro al volante. Quizá esta historia sea lo último que deje dicho sobre aquel viaje, porque desde ese encuentro nada vuelve a ser igual. Era una madrugada fría, de esas en las que el vapor sale de la boca como si el alma quisiera escapar del cuerpo. Conducía por una carretera estatal casi olvidada, una que uso para evitar el tránsito pesado. El silencio era tan profundo que podía escuchar cada golpeteo del motor, cada vibración en el volante. Me faltaban varias horas para llegar a mi destino, pero la soledad de la ruta me hacía sentir como si estuviera detenido en el tiempo. Fue entonces cuando lo vi. A un lado del camino, bajo un poste inclinado que apenas emitía una luz amarillenta, había una figura con el pulgar extendido. Era un hombre, o al menos tenía la forma de uno. Alto, delgado, encorvado como si llevara horas esperando. Vestía una chaqueta oscura que parecía empapada, aunque no había llovido en días. Tenía el rostro oculto por la sombra de la capucha, y aún así algo en su postura me hizo frenar sin pensarlo. No suelo levantar autostopistas. No es seguro, no es prudente, no es lo que alguien con oficio aprende a hacer. Pero algo en el ambiente me empujó a detenerme. Quizá era la soledad, quizá era el cansancio o quizá era algo más oscuro que aún no quiero comprender. El hombre abrió la puerta sin pedir permiso. No hizo ruido alguno al subir, ni el metal de la puerta sonó, ni la escalera rechinó bajo su peso. Se sentó en silencio, cerrando la puerta con una suavidad casi calculada. No me miró. Solo extendió un brazo y señaló hacia adelante, como si no hiciera falta hablar. No dije nada al principio. Arranqué, incorporé el camión de nuevo al camino y traté de ignorar la presencia a mi lado. Sin embargo, la atmósfera cambió al instante. El aire se volvió denso, helado, tan frío que mis dedos temblaban cada vez que cambiaba de velocidad. El hombre respiraba, pero muy despacio, tanto que apenas podía distinguir el sonido. Era como estar acompañado por alguien que existía solo a medias. Quise romper el silencio, quizá para convencerme de que era una persona real. ¿A dónde va?, pregunté. No respondió. Solo bajó lentamente la cabeza, como quien escucha un ruido lejano. Luego dijo, con una voz tan baja que casi no la escuché: falta poco. Me recorrió un escalofrío que me obligó a tragar saliva. No insistí. La carretera parecía más oscura que antes, como si la luz de mis faros ya no alcanzara tan lejos. Pasaban minutos, quizá horas, y la figura seguía inmóvil. Pero de vez en cuando giraba un poco la cabeza, siempre hacia algún punto en la oscuridad exterior. Yo no veía nada, pero él sí. Lo sentía. En un momento, sin que yo dijera nada, comentó: lástima del muchacho del auto azul. Me giré bruscamente. No lo estaba mirando, pero su voz llenó todo el habitáculo. ¿Qué muchacho?, pregunté. El pasajero siguió mirando al frente, como si estuviera viendo algo que aún no ocurría. En unos minutos, murmuró: se quedará dormido. No hubo tiempo para que procesara esas palabras. Apenas unos instantes después, mientras avanzábamos por una curva cerrada, un auto azul apareció más adelante zigzagueando. Intenté reducir la velocidad, pero el coche se salió de la carretera y chocó contra una zanja con tal fuerza que levantó una nube de tierra. Me quedé paralizado. No quise detenerme. No podía. Sentía que si paraba, el frío que emanaba del pasajero iba a clavarse en mis huesos. No podemos hacer nada por él, susurró la figura, antes de que yo pudiera reaccionar. Aquello no era una coincidencia. Lo sabía. Mis manos temblaban sobre el volante. El silencio volvió a caer dentro de la cabina, pero era diferente, más pesado,
como si cada segundo trajera algo peor. Después de un rato, la figura habló de nuevo. Ella también morirá pronto. Mi garganta se cerró. No quise preguntar, pero lo hice. ¿Quién morirá? La mujer del sedán blanco, respondió. Y, como si la carretera estuviera obedeciendo sus palabras, un sedán blanco apareció unos metros adelante. La conductora llevaba el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono, completamente distraída. Iba demasiado rápido para el tramo que venía. No, susurré, como si pudiera evitarlo. Ella perdió el control en cuestión de segundos. Su automóvil se deslizó, giró sobre sí mismo y chocó contra una barrera metálica. La escena pareció ocurrir en cámara lenta, pero yo estaba obligado a presenciarla. Mi pasajero no se inmutó. Ni un gesto, ni un suspiro, nada. Sentí que me faltaba el aire. Y por primera vez desde que subió, me atreví a mirarlo directamente. Y aunque su rostro seguía oculto bajo la capucha, distinguí algo, no había brillo en sus ojos. Eran pozos oscuros, sin reflejo alguno. Como si mirar dentro de ellos fuera mirar un agujero sin fondo. ¿Qué es usted? Logré pronunciar. No respondió de inmediato. Solo ladeó un poco la cabeza, como si le divirtiera mi miedo. Yo viajo, respondió con una calma antinatural. Viajo con quien debe ver. No entendí qué significaba eso, pero esas palabras se quedaron grabadas como cuchillas en mi mente. Miré el reloj del tablero, aunque la hora ya no tenía sentido. La noche parecía estirarse, como si no fuera a terminar nunca. En un punto del trayecto, algo peor ocurrió. La figura volvió a hablar, pero esta vez no mencionó a un desconocido. Tú también morirás pronto. El volante se me resbaló entre las manos y casi perdí el control del tráiler. ¿Qué dice? Balbuceé. Aún no, continuó. Pero pronto. El silencio posterior fue insoportable. La oscuridad parecía acercarse, rodearme, devorar los bordes del camino. Era como si el mundo estuviera reduciéndose a mis faros y al pasajero que no debía haber recogido. Intenté calmarme recordando que pronto llegaría a mi destino. Solo necesitaba aguantar un poco más. Un tramo más. Una última recta. Las luces del pueblo finalmente aparecieron a lo lejos. Ese brillo tenue significaba salvación. Suspendí la respiración. Sentí alivio, miedo, desesperación y esperanza al mismo tiempo. Pero mi pasajero no reaccionó. No miró las luces. No hizo un gesto. Solo dijo: ya llegamos. Lo miré sin entender. Aún faltaban varios kilómetros. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a levantarse. Metí el freno, incluso sin decidirlo conscientemente. El tráiler redujo la velocidad, se detuvo con un suspiro metálico. Cuando volteé a verlo, no estaba. La puerta del copiloto seguía cerrada. Cerrada desde afuera. Lo supe porque el seguro tenía una posición distinta, estaba trabado como si alguien lo hubiera enclavado con fuerza desde el exterior. No pude entender cómo entró, cómo salió, cómo había desaparecido sin dejar rastro. O eso pensé. Cuando miré el asiento, noté que estaba cubierto de tierra. No cualquier tierra, era oscura, húmeda, con el olor inconfundible de un lugar enterrado desde hace tiempo. Se acumulaba en montones, como si alguien se hubiera sentado ahí después de haber estado bajo el suelo. Me quedé paralizado varios minutos antes de atreverme a moverme. El aire en la cabina estaba helado, pero sudaba como si estuviera atrapado en un horno. Finalmente, tras un esfuerzo casi sobrehumano, reinicié el camión y conduje hacia el pueblo. Nadie me vio llegar. No pasaba ningún auto. El mundo parecía en silencio absoluto. Cuando estacioné frente al almacén donde debía entregar la carga, la radio del camión se encendió sola. No estaba conectada. No había señal. Pero una voz emergió de ella, baja, distorsionada, como un susurro filtrado desde la tierra. Ya vienes conmigo. El motor se apagó. Las luces también.
Solo quedó la voz. Sentí entonces que algo tocó la puerta del lado del copiloto, 3 veces, con una lentitud que helaba la sangre. No abrí. No me moví. No respiré. Y aunque la puerta jamás se abrió, sé que no viajaba solo. Nunca volví a viajar solo. Cada noche, en algún punto del trayecto, veo esa misma sombra esperando al borde del camino, con el pulgar levantado, como si supiera que tarde o temprano volveré a detenerme. Y sé que cuando lo haga, será el final que él ya anunció. El final que él ya vio antes de que ocurriera. El final que ya me pertenece. Soy trailero desde hace ya demasiados años, y he pasado más noches en carreteras desiertas que en mi propia casa. He visto accidentes terribles, tormentas que parecían querer arrancar el cielo, animales que se cruzan sin aviso, pero jamás había enfrentado algo como lo que viví en aquella madrugada. Algo que no supe explicar, y que todavía hoy me persigue cada vez que veo una simple estación de servicio. Antes podía viajar sin miedo, ahora lo hago sabiendo que todo podría repetirse en cualquier curva. Y por eso quiero contar la verdad, aunque me tiemble la voz al recordarla. Era una noche fría, casi sin luna, cuando decidí detenerme. Venía de un viaje largo, de esos en los que las horas se mezclan y uno ya no sabe si ha dormido o si solo ha manejado con los ojos abiertos por pura inercia. El combustible estaba casi por agotarse y necesitaba estirar las piernas antes de continuar. Fue entonces cuando vi el letrero, Estación de Servicio 13. Nunca había oído hablar de ella, pero la ruta por la que avanzaba tampoco era muy transitada. Pensé que sería una gasolinera común, quizá vieja, quizá atendida por una sola persona, pero suficiente para repostar y seguir mi camino. Me desvié hacia la entrada. La estación se veía curiosamente iluminada, como si todas las luces estuvieran recién cambiadas. Había un silencio denso, extraño, como si el aire estuviera detenido. Lo primero que me llamó la atención fue que no había ningún otro vehículo. Ni uno solo. Ni siquiera los típicos autos viejos que suelen quedarse estacionados por días. Solo mi tráiler y aquella estación brillante en medio de la nada. Me estacioné junto a la bomba más cercana. Antes incluso de bajarme, un empleado apareció desde la tienda. Tenía un uniforme impecable, demasiado limpio para un lugar tan remoto. Sonreía ampliamente, pero su mirada tenía algo fijo. Como si no estuviera mirándome a mí, sino a través de mí. «Buenas noches, bienvenido», dijo con una voz perfectamente plana. Asentí y bajé del camión. ¿Todavía están abiertos?, pregunté, aunque era evidente que sí. Siempre abiertos, siempre a su servicio, respondió con la misma sonrisa inmóvil. Esa frase, dicho así, tan mecánicamente, me hizo fruncir el ceño. Pero pensé que quizá era un muchacho cansado o poco hablador. Le pedí que llenara el tanque mientras yo pasaba a la tienda para comprar un café y un bocadillo. Entré y me envolvió un olor extraño, como a plástico caliente mezclado con algo húmedo. La tienda estaba perfectamente ordenada, absolutamente simétrica. Todas las botellas alineadas sin un solo milímetro fuera de lugar. Las bolsas de frituras idénticamente colocadas, ni una inflada, ni una torcida. Las luces de tubo no parpadeaban ni un segundo, algo que jamás ocurre en lugares tan viejos. Me acerqué a la cafetera. La máquina estaba encendida y parecía funcionar, pero el café no tenía aroma alguno. Era como si solo fuera humo sin sustancia. Aún así, llené un vaso, necesitaba algo caliente, real, aunque fuera desabrido. En ese momento escuché una voz detrás de mí. ¿Busca algo más? Me giré. Había otra empleada, idéntica al primero. Misma sonrisa, mismo uniforme impecable, misma mirada fija. Solo esto, dije, levantando el vaso. ¿Cuánto es? Ella repitió la frase exacta del otro empleado, con la misma entonación. Siempre abiertos, siempre a su servicio. Tragué saliva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Me acerqué al mostrador para pagar. Fue entonces cuando lo vi. Una fotografía. Impresa, reciente, apoyada justo al lado de la caja registradora.
En ella, aparecía yo bajando de mi camión. La misma ropa. La misma postura. Pero había un detalle imposible, la fecha estampada en la esquina mostraba que la imagen había sido tomada varias horas antes de que yo llegara. Sentí como la sangre me abandonaba de golpe. ¿De dónde salió esto?, pregunté, levantando la foto con torpeza. La empleada no respondió. Solo inclinó la cabeza con esa sonrisa congelada en el rostro. Siempre abiertos, siempre. Contéstame, interrumpí, sintiendo que mi voz temblaba. En lugar de responder, la luz de la tienda parpadeó por primera vez. Un parpadeo seco, seguido por un zumbido eléctrico que hizo vibrar los estantes. Cuando la luz se estabilizó, la empleada ya no estaba allí. Ni un sonido de pasos, ni una puerta abriéndose. Nada. Simplemente había desaparecido. Dejé el vaso de café inmediatamente. Retrocedí un par de pasos, mirando alrededor. La tienda parecía igual que antes, pero ya no estaba seguro de que fuera la misma. Sentí que el aire había cambiado, que era más pesado, más oscuro, como si respirara en mi nuca. Caminé hacia el pasillo del fondo, quizá buscando una razón lógica. Pero lo que encontré aumentó mi terror. Una pared llena de fotografías. Decenas, quizás cientos. Todas de diferentes personas, todas impresas con la misma fecha adelantada, todas tomadas desde el mismo ángulo, justo frente a la gasolinera. Me acerqué a una de las fotos y mi estómago se revolvió. No eran personas desconocidas. Eran traileros. Muchos con uniforme. Algunos que recordaba haber visto en otras rutas, en paradas muy lejanas. Otros cuyo rostro me sonaba de accidentes o noticias. Y varios parecían haber desaparecido sin dejar rastro en los últimos años. Sentí que debía salir de ahí inmediatamente. Me giré para correr hacia la puerta, pero al hacerlo descubrí algo aterrador, la tienda ya no era la misma. Donde antes estaba la puerta de salida, ahora había un estante de bebidas. La entrada había desaparecido. La tienda se había reorganizado, moviendo sus paredes como si respirara o como si estuviera viva. No, murmuré con desesperación, no, no, no. Avancé entre los pasillos buscando otra salida. Pero cada esquina que doblaba era diferente. Los pasillos parecían alargarse, estirarse. Donde antes había un refrigerador ahora había un pasillo sin fin. Productos repetidos, los mismos empaques una y otra vez, como si la tienda estuviera replicándose para evitar que yo saliera. Mientras avanzaba, escuché algo detrás de mí, pasos sincronizados. Me di la vuelta. Los empleados. No uno ni dos. Decenas de ellos. Todos con el mismo rostro, la misma sonrisa, los mismos ojos muertos. Avanzaban al unísono, diciendo al mismo tiempo, con exactitud absoluta. Siempre abiertos, siempre a su servicio. Retrocedí torpemente hasta tropezar con un estante. Las luces volvieron a parpadear. Cuando se encendieron de nuevo, ya no estaban a unos metros, ahora estaban a solo unos pasos. Y la tienda seguía cambiando, como si quisiera atraparme. Corrí. No pensé. Solo corrí. Golpeé estantes, tiré productos, intenté abrir refrigeradores esperando que alguno diera a una salida. Nada. Todo estaba cerrado. Todo estaba sellado. Y entonces ocurrió. Una de las paredes del fondo comenzó a agrietarse, y por un instante vi algo más allá, la noche. Mi tráiler. La carretera. Mi libertad. Me lancé hacia allí como si mi vida dependiera de ello, que cegaramente así era. Salté sobre cajas rotas y esquivé manos que intentaban sujetarme. Llegué a la pared y metí mis dedos entre las grietas, tirando con todas mis fuerzas. La pared respiró. Se movió como carne viva, contrayéndose y expandiéndose. Aún así seguí tirando, gritando, desesperado, hasta que la grieta se abrió lo suficiente para permitir que mi cuerpo atravesara un espacio oscuro y húmedo. No sé cómo logré salir, pero mis manos terminaron en el frío del asfalto. Gateé fuera en un impulso frenético. Al incorporarme, lo vi. Mi tráiler ya no estaba donde lo dejé.
Estaba unos metros más lejos, como si alguien lo hubiera conducido. Las luces estaban encendidas. El motor en marcha. No había nadie dentro. O eso pensé. Cuando me acerqué, la radio se encendió sola. Una voz femenina, idéntica a la de la empleada, susurró. Siempre abierto, siempre a su servicio. De pronto las luces de la gasolinera comenzaron a apagarse una por una, como si alguien las soplara. La estructura tembló. Las paredes crujieron. Y luego desapareció. No se derrumbó. No explotó. Simplemente dejó de existir. La estación entera se esfumó en cuestión de segundos, dejando solo un terreno vacío, seco y oscuro. Como si jamás hubiera habido nada allí. Subí al camión temblando, puse marcha atrás, y aceleré sin mirar atrás. No dormí en toda la noche. Ni en toda la semana. Pero mientras conducía, noté algo más. En el parasol del copiloto había una fotografía nueva, reciente. Era yo. Dentro de la tienda. Sonriendo con los empleados detrás de mí. Y la fecha al pie decía que sería tomada muy pronto. Demasiado pronto. Sé lo que eso significa. Sé que no escapé. Sé que solo estoy retrasando lo inevitable. Porque la gasolinera 13 siempre está abierta. Y algún día, volveré a detenerme en ella. Mi nombre es Martín Salgado, y he sido trailero por la mayor parte de mi vida. He recorrido desiertos, montañas y carreteras tan solitarias que parecían no llevar a ningún sitio. Creí conocer las rutas mejor que las líneas de mi mano, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Nada me advirtió de que un simple tramo de carretera, aparentemente vacío, podía ser el límite entre este mundo y algo mucho peor. Y aunque no sé por cuánto tiempo más podré contarlo, necesito dejar registro de lo que vi, de lo que me siguió, y de lo que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Recuerdo que estaba manejando a través de un desierto interminable. El sol ya había caído hacía varias horas y la temperatura descendía con rapidez. Mis luces cortaban la oscuridad como cuchillas débiles y amarillentas. El asfalto parecía no tener fin, y yo sentía que llevaba una eternidad avanzando sin ver un solo auto, sin escuchar más sonido que el ronroneo del motor viejo y el susurro constante del viento golpeando el tráiler. Necesitaba llegar a la siguiente ciudad antes del amanecer, pero el cansancio comenzaba a pesar en mis párpados. Para mantenerme despierto abrí la ventana y dejé que el aire helado me azotara el rostro. Funcionó un rato, lo suficiente para obligarme a seguir adelante. Fue en ese momento cuando lo vi. A lo lejos, apenas visible, un brillo de luces rojas fijas en la carretera. Al principio pensé que eran faros de un solo vehículo detenido, quizá un auto averiado. Pero conforme me acercaba, noté que eran muchos, demasiados para un tramo tan vacío y olvidado. Eran luces de freno, cientos de ellas, formadas en una línea interminable que se extendía más allá de donde alcanzaban mis ojos. Me frené instintivamente. Era un embotellamiento. En medio del desierto. A medianoche. En un tramo que nunca, jamás, está transitado. ¿Qué carajos?, murmuré para mí mismo mientras reducía la velocidad. Avancé lentamente detrás del último auto. Era un sedán viejo, de pintura descascarada. Las luces de freno estaban encendidas, pero lo extraño era el conductor. Estaba completamente quieto, con la cabeza recta, mirando hacia adelante, como una estatua. Su sonrisa era amplia, exagerada, congelada en su rostro como si alguien se la hubiera tallado a la fuerza. Me acerqué un poco más, intentando ver si se movía siquiera para respirar. Nada. Supe en ese instante que algo no estaba bien. Muy mal. Toqué el claxon un par de veces, esperando que reaccionara. Ni un movimiento. Ni siquiera un parpadeo. El sonido resonó entre los autos inmóviles como un grito encerrado en un ataúd. Tragué saliva. Decidí avanzar por el carril izquierdo, pasando lentamente junto a los autos detenidos. Con cada vehículo que dejaba atrás, el horror crecía. Cada conductor tenía la misma postura, la misma sonrisa, la misma quietud enfermiza.
Algunos parecían jóvenes, otros viejos, otros familias completas, todos congelados en una especie de trance macabro. El embotellamiento seguía y seguía. Coches de todo tipo. Camionetas. Un autobús repleto de pasajeros inmóviles, todos sonriendo mientras miraban al frente. La piel se me erizaba más con cada metro. No entendía nada. Intenté encender la radio para buscar noticias, pero solo escuché estática. Una estática que no sonaba normal, tenía un ritmo, un patrón, casi como un susurro escondido entre el ruido blanco. La apagué de inmediato. Conforme avanzaba, mis luces parecían perder fuerza, como si la oscuridad alrededor se hiciera más densa. Empecé a sentir que el aire dentro de la cabina se volvía pesado, como si algo me observara en silencio desde atrás. Cuando ya llevaba un buen tramo recorriendo aquel embotellamiento imposible, noté algo que me heló la sangre. Al pasar junto a un viejo camión oxidado, el conductor volvió lentamente su cabeza hacia mí, sin mover el resto del cuerpo. Solo el cuello, girando con un crujido seco. Y mantuvo la misma sonrisa antinatural, pero ahora sus ojos me miraban fijamente. No parpadeó. No respiró. Solo me siguió con la mirada hasta que pasé por completo. Apreté los dientes. Me obligué a no frenar, a no mirar atrás, a no perder la calma que ya estaba hecha pedazos. Pero nada me preparó para lo siguiente. Cuando finalmente salí al frente del embotellamiento y me reincorporé al carril correcto, miré por el retrovisor. No había nada. Ni un solo auto. Ni luces. Ni sombras. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Respiré agitado. Me froté los ojos, convencido de que estaba alucinando por falta de sueño. Pero cuando los abrí, seguía igual, la carretera despejada, silenciosa, oscura. Excepto por un detalle. Un solo vehículo, muy lejano, avanzaba lentamente detrás de mí. Un auto negro, sin placas visibles. Sus luces parecían más opacas que las de un auto normal, como si no emitieran luz sino que imitaban la apariencia de encenderse. No debería haberme importado, podría haber sido cualquier persona. Pero había algo en su forma de avanzar que me inquietó. No variaba la velocidad. No se desviaba. No subía ni bajaba. Solo avanzaba exactamente a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos. Apreté el acelerador. El tráiler rugió y la carretera se convirtió en una línea recta bajo las ruedas. Miré de nuevo por el retrovisor. El auto seguía ahí. A la misma distancia. Como si estuviera conectado a mí por una cuerda invisible. Mi respiración se volvió entrecortada. Los dedos me sudaban y resbalaban ligeramente del volante. No encontraba una explicación lógica para nada de lo que estaba viendo. Todo parecía un mal sueño, uno del que no podía despertar. Decidí acelerar aún más. Atravesé kilómetros enteros, sintiendo como el motor se quejaba por el esfuerzo. La aguja subía, el viento golpeaba con fuerza, y el camino parecía deformarse ligeramente por la velocidad. Pero el vehículo negro seguía allí. Inmutable. Idéntico. Observándome. O eso sentía. Cuando ya estaba al borde de perder completamente la cordura, vi una estación abandonada a un lado de la carretera. Pensé en detenerme para pedir ayuda, o tal vez esconderme, o simplemente bajarme y correr. Cualquier cosa parecía mejor que seguir con aquel perseguidor silencioso. Tomé la salida bruscamente y frené frente al edificio ruinoso. Salté de la cabina y corrí hacia la puerta oxidada. Golpeé con ambas manos. Hola. ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda. Solo obtuve silencio. Un silencio absoluto, como si la estación llevara años muerta. Me giré hacia la carretera. El auto negro estaba justo en la entrada. Detenido. Inmóvil. Como si supiera exactamente dónde me había refugiado. Tragué saliva y me metí a la estación. El interior estaba vacío. Papel tirado por el piso, estantes rotos, paredes desconchadas. Solo había una cosa que no debería estar allí, una fotografía, fresca, nítida, recién impresa sobre el mostrador cubierto de polvo.
Era yo. Conduciendo. Tomada desde atrás, desde la perspectiva exacta del auto que me había seguido. Sentí que mi pecho se cerraba. Ese vehículo no era un auto. No era una persona. No era algo de este mundo. Las luces del tráiler se encendieron solas. Luego se apagaron. Luego se encendieron otra vez. Me estaban llamando. O reclamando. Retrocedí lentamente hacia la puerta trasera de la estación. No sabía dónde me llevaría, pero sabía que quedarme era imposible. Cuando intenté salir, escuché un sonido detrás de mí, suave pero pegajoso, como un susurro húmedo. Me giré. El auto negro estaba ahora dentro de la estación. No había forma de que hubiera entrado por ninguna puerta, pero ahí estaba, ocupando casi todo el espacio, deformando el aire a su alrededor. Sus ventanas eran completamente oscuras, imposibles de ver a través de ellas, como si no tuvieran fin. Dio un pequeño avance hacia mí. Apenas un leve clic del motor. Retrocedí, tropezando con una estantería caída. El auto avanzó otro centímetro. Y otro. Sin prisa. Sin ruido. Como si disfrutara al acercarse. Sentí que mis piernas fallaban. Intenté correr hacia la salida lateral. Pero antes de llegar, lo escuché. Una voz dentro de mi cabeza. Una voz que no era humana, ni tampoco algo que pudiera describirse con palabras. Una voz que sonaba como viento atrapado en una cueva, como un gemido enterrado bajo toneladas de arena. Tú ya estuviste aquí. Me detuve en seco. Tú ya pasaste por mí. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que reventaría. Y vas a volver. El mundo se oscureció. O yo cerré los ojos. No lo sé. Solo recuerdo un último pensamiento antes de caer. A veces, cuando una carretera parece vacía, no lo está. Solo está esperando. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi tráiler, manejando en línea recta por el desierto. El reloj marcaba una hora imposible, y la gasolina estaba casi llena. El aire olía a algo metálico y húmedo. Cuando miré por el retrovisor, lo vi. El auto negro. A la misma distancia. Inamovible. Siguiéndome. Para siempre. Porque entiendo ahora lo que dijo esa voz. Yo no escapé. Solo regresé al mismo lugar. Una y otra vez. Un loop interminable. Y este camino ya no me pertenece. Mi nombre es Darío Mendoza, y llevo más de 2 décadas manejando tráileres por carreteras que la mayoría de la gente ni sabe que existen. He visto amaneceres hermosos, tormentas que parecen anunciar el fin del mundo y noches tan solitarias que uno comienza a escuchar sus propios pensamientos como si fueran voces ajenas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella madrugada en la que aprendí que la carretera, cuando quiere, puede escribir tu destino con sangre. Todo comenzó al cruzar una vía secundaria rumbo a un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas viejos. Era una ruta tranquila, desértica, con cerros bajos y el sonido constante del motor acompañando mi respiración. No había atravesado ni media hora de ese tramo cuando un bulto salió de entre los matorrales, directo hacia mis llantas. No tuve tiempo de frenar ni esquivar. Escuché un golpe seco, un chillido breve y un sacudón en toda la cabina que me hizo apretar los dientes. Me orillé unos metros más adelante y bajé con la linterna. Sobre el asfalto, detrás del remolque, había un charco de sangre que seguía el contorno de un animal, quizá un coyote o un perro salvaje, imposible distinguirlo por el estado en el que había quedado. Sentí un nudo en la garganta, no porque fuera la primera vez que me pasaba algo así, sino por esa incomodidad que te susurra que acabas de mover algo que no debías. Respiré hondo, dije una disculpa silenciosa y continué el viaje. No pasaron ni 20 minutos cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Me detuve en una curva suave para revisar una vibración en los espejos, pensando que quizá el impacto había aflojado algo. Al bajar, noté otra mancha de sangre detrás del tráiler. Pensé que simplemente estaba goteando desde las defensas o desde donde hubiera quedado atorada la carne del animal. Pero al acercarme, vi algo que me hizo retroceder,
la sangre no formaba un charco caótico. Había líneas, como pequeñas rayas que parecían orientarse hacia un mismo punto. No eran naturales. No eran producto de un derrame. Eran intencionales. Me quedé ahí un momento, tratando de entender si estaba viendo lo que creía ver, hasta que un escalofrío me obligó a subir al camión y encender el motor. Seguí conduciendo más rápido de lo que debía, como si al alejarme pudiera dejar atrás ese mal presentimiento. Pero la carretera no dejó de hablarme. En el siguiente punto donde me detuve, esta vez en una recta muy larga, encontré de nuevo sangre en el pavimento, solo que ahora no podía engañarme diciendo que era del animal. Las líneas formaban figuras irregulares, casi como letras torcidas, como si alguien hubiera dibujado algo sin terminar. Sentí que las piernas me flaqueaban. No podía entender cómo era posible que aparecieran esas marcas cuando yo no había atropellado nada más. Y lo peor era que parecían cada vez más elaboradas. Regresé a la cabina casi corriendo. No soy supersticioso, pero en ese instante supe que algo invisible estaba escribiendo, como si usara la sangre como tinta y la carretera como página. No sabía qué quería decirme, pero sí sabía que estaba relacionado conmigo. Con mi vehículo. Con mi culpa. Decidí no detenerme más. Conduje durante horas sin mirar por los retrovisores, evitando incluso pensar en lo que pudiera estar formándose detrás de mí. Pero la vibración volvió, más fuerte, más insistente, como un golpe constante que venía del remolque. No podía ignorarlo. Si algo se había soltado, podría terminar en un accidente. Me orillé una vez más, con el corazón latiéndome en los oídos. Bajé con pasos temblorosos. Y entonces, al ver el suelo, lo supe, ya no eran figuras, ni símbolos. Eran palabras. Claras. Torcidas, sí, pero legibles. Y una sola se repetía, una y otra vez, como si alguien la hubiera estampado con furia sobre el pavimento. Mi nombre. Mi propio nombre, escrito una y otra vez con esa sangre que ya no podía pertenecer al animal. Era demasiada. Era imposible. Era como si brotara de las sombras, como si la carretera misma la produjera. Me quedé paralizado mientras un frío, uno que no provenía del viento, trepó por mi espalda y se instaló en mi nuca. Sentí que me observaban, que algo me rodeaba aunque no lo viera, que aquello no había terminado. Me subí al tráiler a toda prisa, aceleré sin mirar atrás y decidí tomar un desvío que llevaba a un área de descanso abandonada donde antes se reunían los viejos traileros. Pensé que allí, al menos, habría silencio. Pero me equivoqué. En cuanto apagué el motor, el aire alrededor se volvió espeso, inmóvil, casi sólido. Era como si el desierto entero contuviera la respiración. Bajé con la intención de revisar la parte trasera, aunque cada fibra de mi cuerpo me suplicaba que no lo hiciera. Y entonces lo vi, la sangre no solo estaba en el suelo. Ahora cubría parcialmente las puertas del remolque, formando una figura que parecía un mapa, una ruta, una línea que me señalaba directamente a mí. Era un destino trazado. Una sentencia escrita. Una advertencia tardía. Comencé a retroceder, tropezando con mis propios pies, tratando de llegar a la cabina, pero escuché un sonido que me paralizó, un goteo. Constante. Pesado. Proveniente del techo del tráiler. Miré hacia arriba con la linterna temblando, y aunque no vi nada concreto, sentí que lo que fuera que estaba escribiendo mi futuro, ahora estaba encima de mí, esperando pacientemente a que entendiera que ya no había vuelta atrás. Corrí hacia la puerta del camión, pero antes de alcanzarla, la vibración regresó con un estruendo que hizo que el remolque se moviera como si algo enorme hubiera golpeado desde dentro. No había nada ahí, lo sabía, pero la carretera, la sangre, los símbolos, no eran fenómenos sin propósito. Todo me señalaba a mí. Lo comprendí en un instante aterrador, no había atropellado a un animal. Había cruzado un límite. Había invadido un espacio que no debía tocar. Y ahora algo escribía mi final en cada kilómetro. Entré al tráiler, cerré las puertas y arranqué a toda velocidad, pero la carretera comenzó a cambiar. Ya no reconocía el pavimento, ni las curvas, ni siquiera las estrellas en el cielo.
Todo se veía como si estuviera dentro de un túnel infinito hecho de sombras y líneas rojas que se movían como venas vivas. Sabía que no iba a salir de ahí. Sabía que ya no manejaba yo. Y mientras el tráiler avanzaba sin que yo pudiera controlarlo, vi a lo lejos, dibujado en el asfalto que se iluminaba por sí solo, el mensaje final. Estaba escrito con sangre fresca, brillante, como recién derramada. Decía, aquí termina tu ruta. No frené. No pude. La carretera me tragó como una boca abierta, y lo último que recuerdo es el sonido del motor apagándose solo, como si alguien más hubiera decidido por mí. Si este relato llega a alguien, si alguien escucha mi voz, que sepa esto, en ciertas noches, la carretera no es un camino. Es un escritor. Y cuando escribe tu nombre, ya estás muerto. He manejado tráileres demasiados años como para impresionarme con los trabajos raros. He transportado maquinaria pesada, ganado, objetos que no se supone que nadie vea y hasta materiales que ni las autoridades entienden. Pero jamás, en toda mi vida, había aceptado un contrato como aquel. Uno que me obligaría a recordar, hasta el último segundo que me quede de conciencia, que hay cargas que nunca debieron ponerse sobre ruedas. Todo comenzó cuando un hombre delgado, de traje gris sin marcas ni logos, me abordó en un paradero casi vacío. Su voz era suave, casi sin acento, y me ofreció una cantidad absurda por mover un contenedor sellado desde un almacén abandonado hasta un punto industrial, también abandonado. No tenía que firmar nada, no tenía que preguntar nada, y solo debía cumplir una regla, no detenerme nunca hasta llegar al destino. Me dijeron que, si algo extraño pasaba, debía ignorarlo, que no era asunto mío. Acepté por necesidad. Uno no sobrevive en esta vida rechazando el dinero fácil, aunque venga con advertencias. Me citaron a medianoche en un viejo patio de carga donde apenas había luz. Allí estaba el contenedor, un bloque de metal rojizo, sin marcas, sin códigos, sin registro alguno. Cuando lo enganché al remolque, sentí un leve temblor, como si dentro hubiera algo vivo. Pensé que era mi imaginación. Me subí al tráiler, encendí el motor y partí. La noche estaba fría, sin luna, con un viento que parecía querer apagar todo sonido. Solo el rugido del motor me acompañaba, hasta que dejó de ser el único ruido. A la primera hora de camino, escuché un golpe sordo proveniente del contenedor. Como si algo grande hubiera caído desde dentro. Frené instintivamente, pero recordé las instrucciones. No detenerme. No preguntar. No abrir. Respiré hondo, aceleré de nuevo y traté de convencerme de que era simple inercia. Quizá la carga se movió. Quizá estaba mal asegurada. Después vinieron los rasguños. Al principio, suaves, como uñas sobre una superficie metálica. Luego más fuertes, más largos, rozando el remolque como si algo intentara encontrar un punto débil. Y detrás de esos sonidos, escuché algo que me heló más que cualquier noche desértica, una respiración. Lentísima. Profunda. Como si la criatura más pesada del mundo estuviera dormida dentro del contenedor. No supe cuánto tiempo conduje así, con el corazón acelerado y los dedos apretados al volante hasta entumecerlos. La carretera estaba vacía, interminable, como si hubiera sido construida solo para mí. No pasaban autos, no pasaban camiones, incluso el aire parecía huir de mi ruta. Pero lo que sí aumentaba era el calor. El contenedor comenzó a emitir una temperatura que no era normal. No era calor de fricción, ni del motor. Era orgánico. Cada vez que el viento golpeaba el remolque, sentía ondas de calor atravesar la cabina, como si el metal respirara. Como si se inflara y desinflara, imitando un tórax gigantesco. Me orillé, rompiendo la única regla que me habían dado. Tenía que ver qué estaba pasando. Tenía que asegurarme de que no fuera una falla mecánica que terminara incendiando todo. Bajé, caminé hacia atrás con las piernas temblando, y puse la mano sobre la superficie del contenedor. No era normal. El metal estaba tibio, como piel humana. Y bajo esa tibieza, sentí un pulso lento, rítmico, como un corazón enorme latiendo desde el interior. Retiré la mano de inmediato, y al hacerlo,
escuché un sonido desde adentro, una voz. No era clara, no tenía forma de palabras, pero era un lamento. Un gemido profundo, como si algo suplicara sin poder hablar. Retrocedí hasta casi tropezar con mis propios pies. Me subí al tráiler de un salto y aceleré con tanta fuerza que los neumáticos chillaron contra el asfalto. Ahora lo entendía, no transportaba maquinaria, ni materiales, ni nada que pudiera clasificarse. Transportaba algo vivo. Algo que no debía existir. La carretera comenzó a cambiar. Las líneas blancas parecían alargarse como tentáculos, los cerros a los costados se deformaban con la vista y el cielo se volvía más oscuro, como si las estrellas se apagaran a mi paso. Era como si la realidad se alejara de mí, como si hubiera cruzado un límite no permitido. El contenedor volvió a golpear, pero esta vez no fue un impacto aislado. Fue repetido. Constante. Intencionado. Golpeaba como un prisionero desesperado, tratando de derribar su celda. Y con cada golpe, el tráiler se sacudía. Yo ya no lloraba, no gritaba, no pensaba, solo manejaba, aferrado a la idea de llegar al destino para deshacerme de aquella cosa. Finalmente, después de horas que se sintieron como días, llegué al punto acordado, un complejo industrial vacío, silencioso, sin luces, sin guardias, sin nadie esperando. Era como un pueblo muerto, como un cementerio de fábricas. Me estacioné y esperé. Nadie salió. Nadie respondió mis llamadas. Nadie me dijo qué hacer. Y entonces, la voz dentro del contenedor volvió a escucharse. Esta vez sí formó palabras. Una sola, repetida en un susurro que parecía hundirse en mis huesos. Libérame. Sentí como mis rodillas flaqueaban. Caminé hacia el contenedor como si mis pies fueran guiados por algo que no controlaba. Me paré frente a las puertas. El metal volvió a palpitar, más rápido, más fuerte, como si lo que había dentro estuviera a punto de nacer. O de escapar. Libérame. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, pero en un momento mis dedos tocaron los candados. Estaban calientes, casi quemaban, pero no podía apartar la mano. Era como si una fuerza suave, invisible, me empujara a abrirlo. Como si la voz se metiera en mi mente, moldeando mis pensamientos. Entonces escuché algo más. Pasos detrás de mí. No eran humanos. Eran húmedos, lentos, irregulares, como si algo arrastrara su peso sobre concreto. Giré, esperando ver al empleado, al contratista, a quien fuera, pero no había nadie. Solo sombras largas proyectadas por luces que no existían. Y dentro de esas sombras vi movimientos. Formas. Siluetas que no podían pertenecer a ningún ser que yo conociera. La voz dentro del contenedor se volvió un grito apagado, desesperado. Libérame. Retrocedí, temblando, y supe en ese instante, con una certeza cruel, que había sido engañado. Yo no estaba entregando una carga. Yo estaba llevando alimento. O sacrificio. O reemplazo. Algo estaba esperando que yo soltara ese candado, y lo que fuera, no estaba del lado humano de la vida. El pulso del contenedor se aceleró. Los golpes se hicieron frenéticos. El metal comenzó a deformarse desde dentro, como si manos enormes intentaran estirarlo. O tentáculos. O algo peor. No quería imaginarlo. Huí hacia la cabina, pero al subir, vi reflejado en el vidrio del parabrisas algo que me hizo perder el aliento. El contenedor se estaba abriendo desde adentro. No con fuerza, sino con delicadeza. Como si no necesitara quebrarse. Como si fuera parte de la criatura. Como si fuera su piel. La voz salió clara, profunda, casi triste. Gracias. Intenté encender el motor, pero no respondió. Todos los controles murieron al instante, como si algo hubiera absorbido la energía del camión. Y entonces escuché los pasos de nuevo, acercándose lentamente desde atrás, arrastrando, respirando. Respirando justo detrás de mí. Quise correr, pero sentí un peso enorme subir por la parte trasera del tráiler. Algo apoyó su masa sobre la cabina, hundiéndola ligeramente. No quise mirar. No debía mirar.
Sabía que lo que subía no pertenecía al mundo que conocía, y que yo era, en ese momento, parte de su transición. El techo del tráiler crujió. El aire se volvió espeso, caliente, casi líquido. Algo se deslizó hacia el parabrisas, algo que no pude ver bien, pero cuya sombra cubrió todo el frente del vehículo. No necesitaba ver detalles. No necesitaba escuchar más. Algo se había liberado. Algo había llegado a su destino. Y ese destino era yo. Mi último pensamiento, antes de que la oscuridad me tragara por completo, fue el más miserable y el más sincero. Nunca debí aceptar aquel contrato. Nunca debí trasladar aquello que no era carga. Nunca debí abrir la puerta a lo desconocido. Y ahora entiendo que algunas criaturas no nacen. Se entregan. Soy Julio Santibáñez, trailero desde hace más de media vida, y lo que estoy a punto de contar no es una leyenda urbana ni un cuento para asustar principiantes. Es algo que viví, algo que sigo viviendo cada noche que me atrevo a manejar. Y aunque he intentado olvidar, aunque he intentado ignorar lo que ocurrió en aquel puente maldito, la mujer de blanco no piensa dejarme en paz. No mientras siga respirando. Todo comenzó en una madrugada fría, mientras atravesaba una ruta vieja que ya casi no figura en los mapas. Era un tramo abandonado, lleno de baches, con letreros oxidados que apenas se mantenían en pie. Recuerdo que iba cansado, con el cuerpo pesado y los pensamientos borrosos, deseando encontrar un sitio donde detenerme un rato. Pero sabía que no debía hacerlo. Quería llegar al sur antes de que amaneciera. El camino se estrechó hasta llevarme a un puente desgastado, de concreto agrietado, cuya baranda parecía haberse rendido hacía años. Lo llamaban el puente roto, y no era difícil entender por qué. Tenía huecos, señales de derrumbes antiguos, y una quietud tan profunda que parecía tragarse el sonido del motor. Y ahí la vi por primera vez. Una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello largo y oscuro pegado al rostro. Estaba de pie sobre el puente, justo en la mitad, bajo la luz tenue de mis faros. Movía los brazos en un gesto desesperado, como si implorara ayuda. Me levanté un poco del asiento, sin creer lo que veía. Ella parecía real, tan sólida como el concreto, tan frágil como un suspiro. Mi instinto me gritó que siguiera avanzando, que no frenara, que algo andaba mal. Pero la desesperación en su postura me atravesó como una aguja. Frené. En cuanto bajé del tráiler y cerré la puerta, la mujer desapareció. No se desvaneció, no corrió, no cayó. Simplemente dejó de estar ahí. Una ráfaga fría me golpeó el rostro. Caminé hasta donde la había visto, buscando algún indicio de que hubiera saltado otro pesado, pero no encontré nada. Solo humedad. Y un diario. Era un cuaderno simple, de pastas negras, empapado como si hubiera estado sumergido en agua horas enteras. Lo levanté con cuidado y me regresé a la cabina, temblando sin querer aceptarlo. Encendí la luz interior y lo abrí. Las páginas estaban llenas de letra apresurada, de trazos temblorosos, como si quien lo hubiera escrito lo hiciera bajo un miedo constante. Leí lo suficiente para sentir como mi piel se erizaba desde los pies hasta el cuello. El diario narraba la historia de una familia que viajaba de noche por la misma ruta, años atrás. Una pareja y su hija pequeña. Contaba su miedo por las fallas en el puente, por la oscuridad, por la lluvia que caía con fuerza aquella noche. Y en un punto del relato, la escritura se volvía casi ilegible, pero lo que pude descifrar era suficiente para helarme el alma. El puente cedió, el auto cayó al vacío. Y los tres murieron ahogados en el río que corría debajo. El diario terminaba con una frase torpe pero clara: si alguien lo encuentra, por favor ayúdennos. Me quedé quieto un largo rato, sin saber qué pensar. Cerré el diario y lo puse en el asiento del copiloto. Me dije que había sido una coincidencia, que la mujer quizá había sido una ilusión causada por el cansancio. Arranqué de nuevo, tratando de convencerme de que nada sobrenatural estaba pasando. Pero la carretera no perdona las mentiras que uno se dice a sí mismo. A los pocos kilómetros, la vi otra vez. Justo frente a mi tráiler. Una silueta blanca, estática, en medio del camino.
Frené de golpe, sintiendo como las llantas patinaban. Cuando abrí los ojos, temiendo haberla atropellado, ya no estaba. Pero al mirar el parabrisas, vi gotas de agua caer desde arriba, como si algo hubiera pasado por encima del camión. No dormí esa noche. Ni la siguiente. La imagen de la mujer apareció una y otra vez, en cada tramo oscuro, en cada curva, en cada kilómetro solitario. A veces la veía de reojo, parada a la orilla del camino. Otras veces, frente al tráiler, obligándome a frenar de forma tan brusca que casi perdí el control. Y otras la escuchaba. Su respiración débil, su llanto detrás de la cabina, su voz susurrando algo que no lograba descifrar. Intenté deshacerme del diario en más de una ocasión. Una vez lo arrojé por la ventana. Otra lo dejé en una gasolinera. Otra, incluso, lo quemé. Pero siempre regresaba al asiento del copiloto. Siempre empapado. Siempre abierto en las mismas páginas. Comencé a perder rutas, trabajo, dinero. Mis compañeros me decían que estaba pálido, que no dormía, que mis ojos tenían una sombra oscura como si algo se reflejara en ellos. Nadie me creyó cuando intenté contar la verdad, así que dejé de intentarlo. Pero cada noche, cada vez que tomaba una carretera solitaria, la mujer estaba ahí. Hasta la última noche. La noche en la que ya no intentó detenerme, ni aparecerse frente a mí, ni llorar. Esa noche la escuché dentro del remolque, golpeando desde adentro con una furia contenida. Frené sin querer hacerlo, como si mis manos ya no me obedecieran. Me bajé. Caminé hacia atrás. Cada paso era como hundirse en agua fría. El remolque vibraba. Como si algo se moviera dentro. No quise abrirlo. No debía abrirlo. Pero mis dedos estaban temblando sobre la manija cuando la escuché hablar, por primera vez, con voz clara y humana. No nos dejes abajo. El diario apareció a mis pies, empapado, abierto en una página nueva, una que no había visto antes. Una frase recién escrita, goteando agua. Te toca acompañarnos. Retrocedí, pero no lo suficientemente rápido. El remolque se abrió por sí solo, sin un solo ruido mecánico, como si lo abriera una fuerza que no pertenecía a este mundo. Una humedad fría salió de su interior, como aire de un pozo profundo. Vi 3 siluetas, empapadas, quietas, avanzando hacia mí. La mujer adelante. La niña detrás. El hombre al final. Los 3 sin ojos. Los 3 sin expresión. Los 3 mojados como si aún estuvieran sumergidos en aquel río. Corrí, pero la carretera se deformó ante mis pasos, como si el camino mismo me obligara a volver. Las luces del tráiler se apagaron. El viento dejó de soplar. El mundo entero pareció detenerse mientras esas figuras se acercaban, lentas, inevitables. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber caído. Solo recuerdo lo último que sentí antes de que todo se volviera oscuridad, unas manos frías tomando las mías, tirando de mí hacia abajo, como si quisieran llevarme al fondo de un agua invisible. Ahora entiendo por qué el puente era llamado roto. No porque estuviera destruido, sino porque algo quedó incompleto aquella noche. Algo que yo, sin quererlo, restauré. Y sé que mientras este relato exista, mientras mi voz siga resonando en algún lugar, la mujer de blanco encontrará otro conductor, otra víctima. Otra alma que no pueda resistir detenerse cuando ella levante los brazos pidiendo ayuda. Yo fui el siguiente. Y tú podrías serlo también. No sé en qué momento exacto la carretera comenzó a sentirse tan pesada como una amenaza, ni cuando la soledad empezó a tener voz propia. Pero recuerdo con absoluta claridad la primera vez que escuché aquella transmisión en la banda ciudadana, una interferencia que no debería haber existido. Un murmullo que parecía venir desde un lugar donde la vida ya no alcanza. Yo estaba acostumbrado a las noches largas, a las rutas interminables y al humo frío que se enrosca alrededor de los faros cuando solo avanzas para no quedarte dormido. Pero nada de eso me preparó para lo que escuché cuando la radio chisporroteó como si intentara respirar. Iba por un tramo viejo de la ruta, una carretera prácticamente olvidada, rodeada de cerros apagados y rectas demasiado silenciosas.
Era una de esas noches en las que el motor es lo único que te recuerda que existes. La cabina estaba tan oscura que sentía que conducía dentro de un túnel sin paredes, como si la carretera misma se hubiera tragado el mundo entero. Tomé la radio solo para espantarme la monotonía, presioné el transmisor y di mi clave, esperando que algún colega contestara. Nadie lo hizo. Era normal. A esas horas no quedaban muchos locos como yo ahí afuera. Pero entonces, de entre la estática, una voz emergió con un crujido que me heló los huesos. No sigas. Ese fue el primer mensaje. Directo. Seco. Imposible de confundir con la distorsión habitual. Solté el transmisor, convencido de que solo estaba cansado. A veces, después de demasiadas horas, uno escucha cosas. Lo ignoré y seguí adelante. Pasaron unos minutos y, cuando ya casi lo había olvidado, la radio volvió a cobrar vida con esa misma voz, solo que esta vez sonó más clara, como si estuviera dentro de la cabina. Te hablo a ti. No sigas. No tomes la curva. Me incorporé en el asiento, tensé las manos en el volante. No había dado mi nombre por radio en toda la noche. Nadie debería saber quién era, y menos aún en esa parte del país. Con un suspiro nervioso, agarré el micrófono. ¿Quién habla?, pregunté, intentando sonar firme. Solo respondió un silencio tan profundo que parecía un pozo. Volví a dejar el micrófono. Pero, de pronto, una risa bajísima y rota salió del altavoz, una risa que no sonaba humana. Te lo dije una vez, susurró la voz, como si hablara desde detrás de mi asiento. Debí haberte detenido entonces. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la columna. Miré por los espejos, esperando ver a alguien colgado del costado del tráiler o parado sobre la plataforma, pero la noche estaba quieta, demasiado quieta, como si incluso el viento se hubiera escondido. La carretera seguía igual, vacía, larga, interminable. Pero algo había cambiado en mi percepción. La oscuridad se sentía espesa, casi como una presencia. Al tomar aire, escuché el zumbido del motor temblar, como si también sintiera miedo. Pensé en detenerme, pero la voz volvió antes de que pudiera hacerlo, más firme, más definida, como si cada palabra se filtrara desde un pasillo muy estrecho entre la vida y otra cosa. No sigas. Esta noche, serás como yo. El corazón me golpeó el pecho. Esa última frase me dejó sin aliento. Tragué saliva y apreté el acelerador, no porque estuviera apurado, sino porque el instinto me gritó que salir de ahí era lo único sensato. Pasados unos minutos, la radio quedó en silencio, y pensé que quizá había entrado en un punto muerto de señal. Pero entonces dijo mi nombre. Completo. Perfectamente pronunciado. Te lo advertí, murmuró la voz. No vuelvas a pasar por esta carretera. No tomes la curva después del viejo puente. Si lo haces, será igual que aquella noche. Me quedé helado. Años atrás, en esa misma vía, yo había presenciado un accidente horrible. Un camión volcado, una cabina destrozada, un conductor sin vida atrapado entre láminas y fuego. Recordé haberme quedado a ayudar, recordé el olor del combustible ardiendo y la impotencia de saber que no podía hacer nada. Nunca supe el nombre de aquel hombre. Y aún así, la voz parecía hablar como si lo supiera todo. Intenté responder. Intenté decir algo. Cualquier cosa. Pero mis labios no se movían. La radio emitió un último chispazo y luego, silencio total. No sé cuánto tiempo conduje así, sin atreverme a encender la radio, sin atreverme a detenerme. Las sombras de los cerros parecían moverse, alargarse, respirar. Y cada vez que pasaba bajo un tramo sin alumbrado, me parecía ver siluetas en los bordes de la carretera, figuras que se giraban lentamente para seguirme con la mirada, siempre inmóviles, siempre esperando algo. El aire dentro de la cabina estaba demasiado frío, como si alguien hubiera abierto una ventana que yo no veía. Respiré hondo y avancé. A lo lejos, reconocí el viejo puente, oxidado, flaco, inclinado hacia la nada. La estructura tenía fama entre los traileros, todos contaban historias sobre él. Que el pavimento estaba maldito,
que la curva era traicionera. Incluso se decía que el conductor muerto años atrás había perdido la vida precisamente ahí. Yo había pasado por ese punto muchas veces, pero aquella noche se sentía diferente. El puente parecía mirarme. Y entonces, sin que yo tocara nada, la radio volvió a encenderse sola. «Detente», ordenó la voz, ya sin distorsión, ya sin distancia. «No tomes esa curva. No cometas mi error». Mis manos temblaron tanto que casi solté el volante. El micrófono, que yo había dejado colgado, cayó por sí solo, como si alguien lo hubiera empujado. Sonó contra el piso con un golpe seco. Lo tomé con dedos temblorosos. «¿Quién eres?», pregunté, o quizás supliqué. «¿Qué quieres?». La respuesta llegó como un lamento profundo. «Quiero que vivas. Pero si sigues adelante, ya no habrá vuelta atrás». Me quedé mirando la curva, el puente, la carretera oscura que se perdía más allá. Todo tenía un brillo extraño, como si la noche quisiera engullirlo. Fue en ese momento cuando lo entendí, la voz no venía para asustarme. Venía para avisarme. Venía desde el otro lado. Y entonces lo escuché. Un segundo motor. Un rugido largo y grave detrás de mí. Miré por el retrovisor. Nada. Pero el sonido estaba ahí. Como si un camión invisible se acercara a toda velocidad. La voz habló una última vez, tan cerca que parecía salir de dentro de mi propio pecho. «Ya viene. Él no quiere que sobrevivas». El motor invisible rugió más fuerte. Y entonces lo vi, en el espejo, justo en el límite entre la noche y la oscuridad más profunda, dos faros se encendieron de golpe. No eran faros normales. Eran alargados, blanquísimos, tan intensos que parecían ojos abiertos de par en par. El vehículo fantasma aceleró hacia mí. Tuve que tomar una decisión. O seguir adelante, hacia la curva que la voz me suplicaba evitar, o detenerme y enfrentar aquello que venía por mí. Apreté el volante con fuerza. Cerré los ojos un segundo. Y seguí adelante. El camión fantasma rugió detrás de mí. Sentí el golpe antes de oírlo, una fuerza brutal que me lanzó hacia adelante. El tráiler se ladeó. La curva se acercaba. El puente estaba justo ahí, abriéndose como una boca oxidada lista para tragarme. La voz gritó mi nombre, pero ya era tarde. El camión fantasma volvió a embestirme. Esta vez lo vi de reojo, una sombra gigantesca sin conductor, sin matrícula, sin nada que perteneciera al mundo de los vivos. Solo dos faros blancos que me perforaron la mente. La barrera del puente cedió bajo el peso. El mundo se inclinó. El tráiler comenzó a caer. La última transmisión de la radio fueron apenas 6 palabras, susurradas con un dolor que no podía pertenecer a un ser humano. «Ahora, serás tú quien avise». Y después de eso, solo oscuridad. Oscuridad profunda. Oscuridad sin fin. Nunca pensé que la carretera pudiera torcer la realidad de una manera tan sutil y tan violenta al mismo tiempo, pero aquella noche, en el tramo cercano al kilómetro llamado por los locales como el kilómetro 77, descubrí que hay cosas que no deberían verse por los retrovisores, cosas que se mueven como si imitaran a los vivos pero que no pertenecen a este mundo. Yo llevaba años conduciendo, suficientes como para confiar más en mis ojos que en cualquier explicación lógica, y aún así, lo que vi por primera vez esa noche casi me hizo perder el control del volante. La carretera estaba completamente vacía, un desierto de asfalto iluminado solo por mis propios faros y por la luna, que se escondía parcialmente entre unas nubes sucias que parecían manchas sobre el cielo. El silencio era tan absoluto que incluso el motor de mi tráiler sonaba ajeno, como si viniera de muy lejos. Después de tantas horas de manejo, decidí mantenerme alerta mirando los espejos, una costumbre que siempre he tenido, más por instinto que por necesidad. Y fue entonces cuando lo vi. Dos luces blancas detrás de mí, perfectamente alineadas, como faros de un coche que venía siguiéndome. No sería nada extraño, salvo por un detalle, no se acercaban, pero tampoco se alejaban.
Era como si el vehículo avanzara a mi mismo ritmo con una precisión imposible, exactamente a la misma distancia. Fruncí el ceño, me incliné un poco para ver mejor. Las luces parecían vibrar levemente, como si estuvieran reflejadas en agua. Apreté el volante, incómodo, sin poder apartar la mirada del espejo. El vehículo seguía ahí, inmutable. Incluso levanté un poco el pie del acelerador. Y al hacerlo, noté algo que me heló la sangre. Las luces también disminuyeron su velocidad, pero de una manera antinatural, hacia atrás. Como si aquel auto estuviera conduciendo en reversa a una velocidad sincronizada con la mía. Me humedecí los labios, sentí un hormigueo extraño en el cuello. No podía quitar la vista del espejo. Era imposible. Un coche no puede desplazarse así, no con esa estabilidad, no con esa fluidez. Me obligué a mirar al frente, pero cada pocos segundos mis ojos volvían al retrovisor, como si temiera que al dejar de observarlo aquel vehículo se acercara sin que yo lo notara. Pasaron varios minutos con esa presencia siguiéndome. Pensé en encender la radio para pedir comunicación con algún colega, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera, como si dar voz a lo que estaba viendo pudiera empeorar las cosas. Así que solo apreté los dientes y continué. Pero entonces, las luces cambiaron. No sé cómo describirlo sin sonar completamente fuera de mí, pero los faros, en lugar de mantenerse como puntos fijos, comenzaron a abrirse, a alargarse, a deformarse como si fueran párpados de un animal enorme. Un par de ojos. Así se veían, ojos gigantes observándome, esperando mi siguiente paso. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Me incliné hacia el espejo lateral, buscando cualquier otro detalle del vehículo, pero no había carrocería, no había sombra, no había nada. Solo esas luces vivas, parpadeantes, inquietantes. Mi respiración se volvió pesada. El camino parecía hacerse más estrecho, el aire dentro de la cabina más denso. Una parte de mí quería detener el tráiler para comprobar qué demonios pasaba, pero otra parte, la más primitiva, la que te salva la vida, me gritaba que no lo hiciera. No sabía qué era aquello, pero sí sabía que no podía ser un auto. Un bache me sacudió y por un instante volví la vista hacia los lados, a la carretera vacía. Cuando dirigí los ojos nuevamente al espejo, algo había cambiado, las luces estaban más cerca. No mucho, pero lo suficiente como para que el corazón me diera un vuelco. Separé los dedos del volante y los volví a cerrar con más fuerza. Aquello no tenía ningún sentido. Apreté el acelerador, subí la velocidad. Las luces no se movieron. No se alejaron. Seguían exactamente en el mismo punto, como si no obedecieran ninguna ley física conocida. No pude más. Decidí frenar. Pisé el pedal y el tráiler comenzó a disminuir la marcha. Mis ojos no parpadeaban. Estaba seguro de que en cuanto me detuviera, ese auto detendría su retroceso imposible. Cuando finalmente me quedé inmóvil sobre la carretera, respiré hondo y esperé ver las luces detenerse. Pero desaparecieron. Así, sin más. Como si jamás hubieran estado ahí. Sentí un vacío en el estómago. Abrí la puerta de la cabina con movimientos lentos, porque mis manos ya no respondían con suavidad sino con temblores involuntarios. Bajé del tráiler y el aire nocturno me golpeó la cara. Caminé hacia atrás, hacia donde las luces deberían estar si algún vehículo me hubiera seguido. No había nada. Ni un solo rastro. Hasta que bajé un poco la mirada. Allí estaban. Marcas de llantas. Claras. Frescas. Como si un auto hubiera frenado a toda velocidad justo detrás de mi tráiler. Me arrodillé para verlas bien y confirmé lo peor. No solo estaban frescas, estaban recién impresas sobre el asfalto, como si hubieran sido colocadas ahí en ese instante. No había tierra removida, no había polvo asentado, no había desgaste. Y lo más inquietante, las marcas no correspondían a un vehículo avanzando. Eran marcas de un coche que se desplazaba hacia atrás. Sentí que la garganta se me cerraba. Me levanté tan rápido que casi me caigo. Corrí hacia la cabina, cerré la puerta, la aseguré como si algo fuera a subir. Encendí el motor y quise salir disparado de ahí,
pero mis manos se quedaron quietas, paralizadas sobre el volante. Una sensación punzante recorrió el interior de mi cabeza, como si algo me observara muy de cerca. Miré por el retrovisor una vez más. Y ahí estaban otra vez. Las luces. Pero ya no eran luces. Eran ojos completamente abiertos, brillantes, fríos como el reflejo de una luna enferma. No parpadeaban. No se movían. Solo me miraban, atrapando todo pensamiento, todo aliento. No sé cuánto tiempo me quedé así, hipnotizado. Solo recuerdo que cuando intenté moverme, mis brazos ya no respondían. Una presencia invisible se filtró por toda la cabina, pesando sobre mis hombros, sobre mi pecho, como si quisiera vaciarme por dentro. Escuché un sonido que no provenía del motor ni de la noche, sino de muy cerca, de detrás del asiento, un suspiro largo, húmedo, como si aquello respirara por primera vez en siglos. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La oscuridad se cerró alrededor de mí como un abismo sin fondo. Las luces continuaron observándome, clavándose en mi mente, perforando todo. Y entonces el motor del tráiler se apagó solo, como si algo hubiera puesto fin a mi capacidad de avanzar. La última imagen que vi antes de que todo se hundiera en negro fueron esas luces acercándose al espejo, ya sin forma alguna, solo dos abismos brillantes devorando lo que quedaba de mí. Y por eso, cuando encuentren mi tráiler detenido en la carretera cercana al kilómetro 77, con el motor frío y mis huellas desapareciendo sobre el asfalto, sabrán que no fue un accidente. Sabrá quien se atreva a mirar los retrovisores que algo sigue ahí, moviéndose hacia atrás, esperando al siguiente conductor que levante los ojos en el momento equivocado. ¿Cuál historia te dio más miedo? Déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima Noche Oscura.